Buenas tardes. Vamos a hablar del tercer apartado, en el cual vamos a tocar el tema del agua, ¿de acuerdo? De ese recurso que cada vez es más escaso y el cual se encuentra cada vez más sometido a efectos de la contaminación. Bien, en primer lugar, me gustaría que entendiéramos qué es el agua. El agua es un recurso esencial que tenemos en la Tierra, ¿vale? Es esencial para la vida, para los seres vivos y para muchas de las actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la industria también y algunos de los servicios turísticos y de ocio, ¿vale? Tenéis que entender, por ejemplo, que el agua pues, se utiliza para regar campos de golf, piscinas, entonces es un recurso muy utilizado sobre todo en España, donde la actividad por excelencia es el turismo, ¿vale? Entonces, todas esas infraestructuras que se utilizan para mantener y para desarrollar este tipo de actividad turística, vincula al consumo del agua, ¿vale? En este caso, en España, por ejemplo, perdón, en el mundo, solo la agricultura acapara el 75% del agua mundial. Es decir, que el agua es utilizada en mayor medida para su utilización en el ámbito de la agricultura. Aunque es un recurso que vemos que cada vez es más escaso, es un recurso que se renueva constantemente, ¿de acuerdo? Ya que son diferentes los procesos como los procesos que producen esa renovación, como es el caso de la evaporación y la lluvia, que de alguna manera lo que hacen es suplantar y renovar y mantener ese ciclo del agua. Sin embargo, debido a su explotación, es un bien bastante escaso. Y debido a las circunstancias físicas, es un bien bastante escaso en el caso del agua dulce. El agua dulce, que es la que nosotros podemos consumir y en la que podemos utilizar para regar, solamente se encuentra en un 3% del total del agua en el planeta, ¿de acuerdo? Es decir, y la gran mayoría de esta agua dulce se encuentra ubicada en los polos, en las zonas, es decir, se encuentra en estado sólido, está congelada, ¿vale? Em, Además, el problema que se tiene con el agua es que no es un bien, no es un recurso que se pueda repartir, que se reparta de manera equitativa por todo el planeta. Es decir, hay zonas que vamos a encontrar con más presencia de agua o con más abundancia de agua debido a la situación climatológica, en la cual pues, hay más precipitación o porque se encuentran en una zona con un río cercano o con un embalse, es decir, por circunstancias físicas que producen que haya un suplemento de agua constante, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay zonas que, por el contrario, no tienen una gran escasez a nivel físico, debido a que se encuentran en una zona climática desértica, por ejemplo, y o debido a factores económicos, ya que son países o territorios que no pueden permitirse construir ciertas infraestructuras que permitan el consumo de agua para todo el mundo, ¿de acuerdo? El problema actual, el problema que tenemos con el tema del agua es su uso excesivo. Y hablando de esa desigualdad a nivel de consumo, podemos hacer una pequeña reflexión en esto, con estos dos datos que os doy. En Estados Unidos, en la actualidad, una persona consume 400 litros al día, mientras que en la India una persona consume 25 litros al día. ¿De acuerdo? Esto es una pequeña muestra de esa desigualdad en el tema del consumo de agua, ¿vale? Un país desarrollado, como es el caso de Estados Unidos, una persona, pues aunque no, obviamente, estos 400 litros no son utilizados para beber, sí que son utilizados, pues, para, no sé, para lavar, sí, para beber, para ciertos elementos, regar el césped, aquí entraría, digamos, todo. Mientras que en la India es un país en vías de desarrollo, por lo tanto, una persona, pues, consume mucho menos agua, ¿de acuerdo? Bueno, este es un mapa en el cual os hablo del el agua que se consume en el mundo, ¿vale? Es un mapa de coropletas. Recordad que las coropletas muestran las divisiones territoriales. En este caso, como podéis ver, es un mapa del mundo, que aparecen todos los continentes, y está dividido por territorios, por los países, ¿vale? Como podéis ver, aquí están las fronteras y se indican todos los países. En diferentes tonalidades de azul podemos ver esos metros cúbicos anuales que consumen en cada territorio. Y en este caso se muestran países que están por encima de los 675 metros cúbicos, como es el caso de todo el Norteamérica y México,
El continente sudamericano, pues destacaría pues, Argentina, Chile, Ecuador, podríamos decir también, Venezuela, las Guayanas, Surinam, etcétera. Mientras que en África vemos un consumo mucho más pobre, solamente pues vemos más consumo en zonas donde más lo necesitan, que es en el caso de Libia, en pleno desierto del Sáhara, en Egipto o en Sudán, ¿de acuerdo? En el caso de Europa, pues vemos que hay diferentes países, como el caso de España, Portugal, en Islandia también hay un gran consumo, Italia, Grecia y Finlandia. Y en el caso de Asia, pues vemos toda la península arábiga, todo el tema de Siria, Afganistán, Irán, etcétera, ¿de acuerdo? Todos estos países del centro asiático. Y el sureste asiático también vemos esa zona de gran consumo de agua. Mientras que hay otros países que tienen un consumo menor, ¿de acuerdo? Bueno, una vez visto esto, nos queda preguntarnos cómo podemos aumentar el agua disponible. Básicamente, cómo podemos aumentar el agua que podemos consumir de manera eficiente. Básicamente, esto se puede conseguir a través de la puesta en práctica de una serie de medidas que aumenten la cantidad de agua disponible en las regiones en las que falta. Es decir, medidas que puedan, que incentiven el ahorro, medidas, infraestructuras que puedan en un momento recoger el agua en momentos de lluvias fuertes y poder almacenarla para su posterior consumo. ¿Vale? Una serie de medidas que puedan aumentar básicamente ese recurso escaso que es el agua en aquellas regiones en las cuales hay falta, escasez física y económica. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacerlo? Básicamente, bueno, pues podemos hacerlo a través de la construcción de obras hidráulicas, como es el caso de este embalse que podemos ver aquí, o de canalizaciones, trasvases. La creación de embalses o de estos trasvases se utilizan para almacenar agua o para trasvasarla, llevarla de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Estas obras, aunque son eficientes, suelen conllevar unos altos costes y además causan un gran impacto ambiental, ¿vale? Un trasvase, recordad que al final es una gran modificación, una gran alteración del medio ambiente y un embalse ocurre exactamente lo mismo, ya que se está inundando una zona y además se está alterando el curso natural, la fluencia natural de un río a través de ese almacenamiento masivo de agua, ¿de acuerdo? Bien, a continuación, pues otro tipo de alternativa que podríamos implementar sería la creación de plantas desalinizadoras, es decir, obtener recursos del agua marina, que es donde más agua tenemos en el planeta, es en el mar, ¿vale? El hecho de convertir ese agua marina, esa agua salada, y convertirla en agua potable. Una solución que se está implementando, además la tenemos muy cerquita. Esta es una foto de la planta desalinizadora que tenemos en Torrevieja y aunque es una solución que es completamente viable, supone una gran inversión, supone muchos costes y además solamente es posible en ciertas zonas, zonas aquellas que estén cerca del litoral y que puedan obtener esa agua de manera directa del mar, ¿de acuerdo? En España es muy normal que veamos estas plantas desalinizadoras, sobre todo en Canarias, donde hay mucha escasez de agua debido a la ausencia de ríos, etcétera, y la escasez de lluvias. Y además en el litoral mediterráneo, donde recordad que viendo la parte climática del mapa de España, vimos que, por ejemplo, en el sudeste de la península ibérica hay un clima árido, casi semidesértico, donde por lo tanto hay necesidad de abundante agua. Bien, otra alternativa sería la depuración de aguas residuales, esas aguas que se utilizan para el consumo y que se desperdician, van em, van a las canalizaciones, a las alcantarillas, pasan a esas plantas de depuración, ¿vale? Este es el alcantarillado y a través de una serie de balsas y una serie de procesos químicos como el decantado, o tratamientos biológicos que se realizan, podemos obtener agua que puede ser empleada para ciertas cosas, ¿vale? Como por ejemplo las fuentes públicas, para estas fuentes públicas decorativas, ornamentales que tenemos en diferentes municipios, o para el riego de plantas que no son para el consumo, como algunas de ellas, pues por ejemplo, para el parque, para parques públicos, jardines, y en algunos casos para agricultura, según qué tipo de eh, especie vegetal, ¿vale? No todas las especies vegetales aguantan este tipo de agua, ¿de acuerdo? Este tipo de depuradoras son de fácil instalación en ciudades y en industrias
por la canalización del agua, es decir, por esos alcantarillados y esas canalizaciones de agua residuales. Sin embargo, es muy difícil que estas aguas o este tipo de plantas depuradoras estén ubicadas en zonas agrícolas, ¿vale? Porque muchas de ellas carecen de ese sistema de alcantarillado y por lo tanto es casi imposible en estas zonas de utilizar. Bien, otra política que podríamos implementar, que debemos implementar de hecho, es la reducción en la contaminación de las aguas, ¿vale? Esto evitaría muchos problemas y supondría una reducción dramática del nivel de muertes de especies animales y de contaminación de aguas que se utilizan en muchos casos para el consumo de ríos y de embalses, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo podemos hacerlo? Bueno, pues evitando sobre todo el uso de fertilizantes o utilizando fertilizantes que sean de carácter más ecológico, alternativos y que no dañen, que sean inocuos para el tema del agua, ¿vale? Así también como el uso de pesticidas, que poco a poco van modificando y alterando la estructura química del agua y produciendo pues este tipo de agua sucia y agua contaminada que no es apta para el consumo, ¿de acuerdo? Por tanto, una cuestión que debemos implementar a nivel del ámbito agrícola. Bien, a continuación vamos a ver, por ejemplo, el tema de la explotación de los acuíferos. Los acuíferos son unos depósitos naturales que se encuentran en zonas de roquedo kárstico, ¿vale? Que es de roca caliza, que es muy habitual, sobre todo en esta zona donde nosotros estamos, ¿vale? En esta zona, estas piedras calizas, debido al efecto que tienen, a su composición química, poco a poco van siendo diluidas por el tema del efecto de las lluvias y van formándose grietas y por tanto poco a poco formando cavidades dentro de todo el espacio rocoso y por lo tanto formando estas cuevas que todos conocemos con esas estalactitas y estalagmitas y por tanto esos depósitos naturales de agua. Estos acuíferos con agua suelen tener agua pura, ¿vale? Es un agua, pensar que es un agua filtrada dentro de la tierra y que está en un espacio rocoso, por lo tanto no tiene peligro de ser contaminado, aunque, bueno, en algunas ocasiones, debido a ciertas infraestructuras, excavaciones que se han hecho, al final han acabado contaminadas, ¿vale? Pero a lo que voy básicamente es que este tipo de acuíferos se suelen explotar con mucha facilidad. Em, de hecho, mucha de la agua embotellada que bebemos actualmente proviene de estos acuíferos, ¿vale? Como por ejemplo Solán de Cabras viene de un acuífero que está situado en Cuenca y así, etcétera. Es un recurso viable, es una explotación que se puede realizar, pero el problema que tenemos es que puede llegar a agotarse, ¿vale? Estos embalses no se renuevan constantemente, se renuevan con las lluvias y en época de escasez puede llegar a agotarse. Y además puede agotar a los ríos y a los embalses que se alimentan de estos acuíferos, ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, del río Mundo. Vosotros si vais algún día al río Mundo, veréis que hay una especie de cascada que sale de la montaña. Eso es un acuífero que se llena con las lluvias y que tiene esa salida natural, genera esas cascadas y nutre a ese río que conocemos todos, que es el río Mundo, ¿vale? Situado en la provincia de Albacete. Además, estos acuíferos también tienen el peligro de contaminarse debido a eso que os he dicho, a una serie de vertidos químicos, a infraestructuras que pasen por aquí y que al final pues canalicen aguas fecales, aguas de residuos que acaben en estos acuíferos, ¿vale? Bien, ¿cuál sería el reto que podemos establecer, a que tenemos que tender? Básicamente es la reducción del consumo. Como os he dicho, la agricultura es la responsable de consumir el 75% del agua mundial. Por lo tanto, tenemos que tender a una reducción de los sistemas de riego por inundación. Esos sistemas gastan mucha agua y en su lugar deberíamos utilizar sistemas de bajo consumo, como por ejemplo el riego por goteo. A nivel industrial, lo que se debería de hacer, el reto debería llegar a un reciclaje del agua que se utiliza a nivel industrial y mantener un buen estado de las canalizaciones para que se produzcan, para evitar esas pérdidas de agua. Y finalmente, en el tema de los hogares, pues emplear electrodomésticos de bajo consumo que minimicen ese consumo de agua y aplicar una serie de tarifas que incentiven el ahorro. Es decir, si no te pasas de tanto consumo, pues pagarías menos, ¿vale? Bueno, chicos, en el siguiente vídeo os hablaré de la deforestación.
Un saludo.